Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende en el lugar del mundo donde estemos, ¿no? Bienvenidos de nuevo a esta sesión donde hoy hablaremos de la biopelícula oral, donde hablaremos del microbioma, la microbiota y cómo implica, cómo de actualizado está esto en el mundo de la odontología. Este podcast, esta sesión está pensada para los alumnos de grado y para cualquier persona con ganas de aprender y sumergirse en el mundo de la odontología preventiva y del mundo de la odontología preventiva en acción. El tema que nos ocupa hoy es el tema clásico que se da en las facultades que damos siempre los grados de, una vez que hemos hablado ya de odontología preventiva, la introducción, que hemos hablado del medio oral, de la saliva, pues nos metemos con lo que es la parte de microbioma y en concreto dónde viven, que es la biopelícula oral. Lo que ha cambiado en este paradigma es que si ahora mismo en Google pusiéramos eh, la palabra microbiota, tendríamos cerca de casi 93.500 millones de resultados. Y si escribiéramos probiótico, todavía más, en torno a 130 millones de resultados. ¿Qué significa esto? Esto genera también mucha desinformación. Nuestros pacientes, nosotros mismos, existen bestsellers con bastante contenido científico. Podríamos recomendar dos, como es la microbiota idiota o un intestino feliz de la doctora en la puerta, por ejemplo. Y si bien nosotros en nuestra formación de grado, en nuestra formación de licenciados, en nuestra expresión clínica, etcétera, no somos un gremio, el odontólogo, que tenga muy presente la interacción organismo-microbioma-salud, y por eso es importante pues ponernos al día, estudiarlo y protagonizar pues este cambio que está sucediendo a nivel médico, donde cada vez la microbiota es más imprescindible para comprender qué es la salud del organismo y para comprender los sistemas vivos, en este caso nuestro cuerpo humano, ¿no? La primera publicación en PubMed, si no recuerdo mal, data del año 56 y un reflejo de cómo está esta situación a nivel actual es que en el año 56 hasta el año 2000 aparecieron en torno a, no recuerdo, si no recuerdo mal, unas 80 publicaciones, de tal manera que si cogemos luego del año 2001 a la actualidad, el 2026, y nos metemos encontramos en torno a 186.127 artículos, es decir, es un tema de estudio de máxima actualidad y exponencial. Lo que nos va a invitar a pensar es que este tema es de alta importancia y que está vinculándose a unos pilares de la medicina complejos, en constante cambio, y que nos invitan, de ahí este podcast, y que nos invitan a lo que es una formación totalmente acompasada y pensada hacia el microbioma humano. Vale. Tal y como hemos montado los contenidos, ya antes de meternos a lleno, hablaremos hoy de la introducción general a cómo se forma la biopelícula, el desarrollo de la biopelícula, la localización de la biopelícula, la identificación, qué enfermedades orales producen y cómo está implicada en el cuerpo. Este es un poco el recorrido que os proponemos y vamos hacia ello. Si tomamos la definición de la OMS con respecto a las biopelículas orales, sabemos que es una entidad bacteriana proliferante con actividad enzimática que se adhiere firmemente a las superficies dentarias y que por su actividad bioquímica y metabólica ha sido propuesta como el agente etiológico principal en el desarrollo de la caries dental y la enfermedad periodontal. Está también la mayor parte de los microorganismos crecen en naturaleza formando biofilms, lo que se conoce en castellano como biopelículas. Son comunidades de microorganismos unidos, que van a potenciarse unos a otros y entre sí y a una superficie. Y lo que van a hacer es organizarse una estructura dinámica, van cambiando, acopiar sin autorización es un delito, de tal manera que ese acopio se configura de manera tridimensional, están embebidas en una matriz de polímeros que ellas mismas producen y la boca va a producir un ecosistema cálido y húmedo adecuado para el crecimiento de estos microorganismos y además es el único lugar del cuerpo humano
que en condiciones normales posee superficies no descamativas, como es el esmalte, lo cual le va a permitir la colonización microbiana y facilita el desarrollo de películas de una manera bastante fuerte, porque esa descamación, por ejemplo, en la mucosa lingual, en la mucosa vestibular, etcétera, en la lengua, en la boca, en el paladar, sí se produce, pero se produce la descamación celular. Esa ausencia de descamación celular que tiene el esmalte es permite perfectamente que ofrecer una oportunidad, una ventaja competitiva para la formación de biopelículas. Sabemos además, hay una complejidad, que las técnicas de estudio de la biopelícula, más del 50%, ha sido terminado en técnicas de cultivo apropiados. Sin embargo, estudios moleculares han demostrado que alrededor de la mitad de bacterias de la boca no son cultivables. Luego entraremos en ello. Ahora se estudian a través del ARN. Los dientes son superficies no descamativas, como decimos, y en la lengua y la mucosa oral se eliminan, ¿vale? Y los microorganismos son más resistentes a los antimicrobianos que los que están en suspensión. Esta agregación es favorable para la proliferación de microorganismos, la biopelícula. ¿Y cómo se forma? ¿Qué es la materia alba? La materia alba es un acúmulo blando, no debemos diferenciar, blanco o amarillento, formado por restos alimentarios, células epiteliales, leucocitos y bacterias, y no organizados en una biopelícula madura. No es placa bacteriana, no es biopelícula, es una acumulación blanda, desestructurada y fácil de remover. Es el previo a la biopelícula. La estructura amorfa, no tiene organización en las capas de una biopelícula y se elimina fácilmente con un chorro de agua o un juego suave. Mayor proporción de restos y células que las bacterias adherentes, y se forma rápidamente. Cada vez que nos cepillamos los dientes se forma enseguida la materia alba. ¿En qué se va a diferenciar? No es organizada, la biopelícula sí. La adhesión es muy débil, la biopelícula ya tiene una adhesión fuerte. La remoción es muy fácil, la biopelícula tiene una difícil requiere cepillado. La composición son restos de comida, células, bacterias sueltas. En cambio, lo otro son bacterias adheridas, matriz, capas, más complejo. El riesgo es bajo moderado y el riesgo para la caries e enfermedad periodontal es alto de la biopelícula. La importancia clínica, aunque la materia alba no causa enfermedad por sí sola, puede retener bacterias y si permanece tiempo sirve de base para que la biopelícula se asiente. Contribuye al mal aliento, irrita los tejidos y se acumula en exceso. Muy bien. Vale. Ya entrando antes de la formación de microbiota, de la biopelícula, me interesa que definamos bien qué es la microbiota. La microbiota es el conjunto de microorganismos en un determinado hábitat. Sabemos que en el cuerpo existen 8 hábitats. El más habitado es el tubo digestivo, donde se incluye también la boca. Luego está la piel, la vesícula biliar, las vías respiratorias, la glándula mamaria, la conjuntiva, el aparato reproductor masculino y femenino. Esos son los 8 hábitats donde podemos encontrar lo que sería este complejo que es la microbiota. Bien, tenemos 30 billones de células y 100 billones de microorganismos, donde hay más de 1000 especies. Y el peso total de todo este microbioma, de esta microbiota, son en torno a 200 gramos, como el corazón. Además, por lo que podríamos decir que somos más microbianos que celulares. Es decir, de 30 billones de células y 3 veces más de microorganismos. Por ello ahora se da tanta importancia actualmente a lo que se conoce, por ejemplo, a la implicación del microbioma y a nuestro cuerpo. Por ejemplo, si el ser humano desde el año del 90 al 2003 que se empezó a analizar la secuencia genómica, el genoma humano tenemos 25.000 genes. Y el metagenoma tenemos 3.750.000.000 de organismos, de microorganismos. Es decir, tenemos 150 genes de microorganismo por cada gen humano en nuestro cuerpo. Eso es lo que se conoce hologenoma. Nosotros
Somos al final holobiontes, somos nosotros más nuestro microbiota. Sin él no podemos vivir. Muy importante. La función, mantener la homeostasis oral, prevenir colonización de patógenos y modular la respuesta inmune a nivel de microbioma oral. ¿Qué factores influyen en el microbioma oral? Van a influir la dieta. Claramente los azúcares fermentables van a configurar favoreciendo las bacterias acidogénicas como el mutas, aumentando el riesgo de caries. La dieta rica en nitratos promueve bacterias reductores de nitrato. El efecto sobre, en este caso, va a ser un efecto positivo, en cambio. Tabaco va a reducir el oxígeno, va a favorecer anaerobios, altera el pH salival y va a aumentar la virulencia bacteriana, se asocia a mayor disbiosis. El alcohol disminuye el flujo salival, altera la inmunidad local y modifica la composición bacteriana. La higiene oral deficiente, las enfermedades sistémicas, los antibióticos van a producir disbiosis. El nacimiento es una época en que estamos vírgenes en algunos aspectos y que si tu abuela es besucona, depende de la dieta, de cómo te la introducen, si vas a la guardería, si en la guardería te dejan tocar el arenero, si tienes hermanos mayores, si todo eso influye sobre tu microbioma. El brote hormonal condiciona. Cuando es joven adulto tienes tus primeras relaciones sexuales, condiciona sobre el microbioma. Hasta los 55 años, digamos que a partir de ahí empieza a variar la cantidad y la variabilidad de lo que es el microbioma. Vale. Las bacterias son muchas veces las mismas, solo varían las proporciones. Generalmente vivimos en armonía con nuestro microbioma, pero en ocasiones esta relación puede romperse y pueden aparecer enfermedades. ¿Qué es lo que se conoce? Esta ruptura se denomina disbiosis y suele ser consecuencia de un cambio importante en el hábitat que altera el delicado equilibrio entre el microbioma y el huésped. Este desequilibrio puede provocar una serie de afecciones diversas a lo largo del eje microbioma intestino-cerebro, como enfermedades autoinmunes o inflamatorias, desnutrición, obesidad y trastornos neurológicos. En condiciones de salud, los microorganismos endógenos o residentes de la biopelícula dental conviven con los tejidos orales y son esenciales para mantener la salud. La enfermedad se produce por una disbiosis, que no es otra cosa que un desequilibrio. En la cavidad oral disminuyen los microorganismos, que en este caso los consideramos beneficiosos, aumenta los patógenos o especies oportunistas, se pierde el equilibrio ecológico del biofilm oral. No hay que destruir todas las bacterias de la boca, hay que buscar la homeostasis, el equilibrio. Os recomiendo la lectura del libro del 2021 de Innovation in Preventive Dentistry, donde ahí, por ejemplo, en el caso este, pues se ve muy bien las ilustraciones que tienen sobre la disbiosis y sobre todo es un libro interesante en cuanto a las nuevas técnicas en odontología y oral. La relación entre el microbioma y el huésped es dinámica y es susceptible. Va a cambiar si hay cambios sustanciales en el hábitat. Esto incluye determinantes sociales de la salud también. Mayor acceso dental, menor acceso dental condiciona, la microbiota implantológica no es la misma que de una prótesis removible, etcétera, etcétera. Sin entrar en las políticas de communicable disease y de enfermedades no transmisibles, donde la caries también está muy vinculada. Hay la tabla clásica donde establecen diferencias entre caries dental e infecciones clásicas y enfermedades transmisibles, ¿no? Y sabemos que la composición microbiota bucal a lo largo de la vida y predisponer a enfermedades bucodentales lo que va a hacer te va a predisponer a enfermedades bucodentales. Luego estaría, por un lado, en este enfoque de microbioma, microbiota, estudiar qué son los prebióticos y qué son los probióticos. Los prebióticos son sustratos que van a estimular de forma selectiva el crecimiento de microorganismos beneficiosos. Y los probióticos son bacterias vivas que las asociamos a la salud.
En el caso por nosotros de los péptidos antimicrobianos, que elisa la pared celular de los Streptococcus mutans y los sobrinos, suelen ser, el prebiótico es una sustancia no digerible, normalmente un tipo de fibra, que se estimula de forma selectiva el crecimiento de actividad de microorganismos beneficiosos, mejorando la salud del huésped. Utilizarse en ontología, el xilitol se utiliza, aunque se suele clasificar como poliol. Funciona como un probiótico porque reduce el mutans, favorece bacterias no cariogénicas usando chicles, pastas dentales. La inulina es una fibra soluble derivada de plantas, estimula el crecimiento de bacterias. Se investiga como aditivo en pastas dentales y geles bioactivos. Las fructoligosacáridos, muy interesante porque promueven bacterias beneficiosas como el bifidobacterio. Galactoligosacáridos son probióticos muy estudiados en microbiota intestinal con creciente aplicación oral. Pueden modular biofilms y disminuir especies inflamatorias en periodoncia. Y la arginina sería como el gold estándar nuestro. Es uno de los más importantes actualmente en la ontología preventiva. Favorece bacterias arginolíticas que elevan el pH y reducen el riesgo de caries. Usado en pastas dentales anticaries, productos para sensibilidad dental, ¿vale? Existen otros como la betaína, que aumenta la tolerancia al estrés osmótico de bacterias beneficiosas, la urea, que se forma en el hígado, aparece de manera natural en la saliva. Algunas bacterias como el Streptococcus salivarius y la Haemophilus tienen la capacidad de convertir la urea en amoníaco, ion, amonio y bicarbonato, lo que va a producir aumenta el pH de la placa dental. En consecuencia, estudios clínicos han asociado niveles reducidos de ureasa en la placa a un incremento de actividad de caries. Sabemos además que los probióticos existentes descritos que os acabo de decir se han iniciado una búsqueda de nuevos compuestos que pueden otorgar propiedades probióticas mediante la realización de sencillos ensayos de cribado in vitro, con más de 700 compuestos y selecciona los más prometedores para modelos de biopelícula in vitro. En este caso está el N-acetil de manosamina, el ácido succínico y el metil beta-D-galactósido. Sin embargo, su uso in vivo requiere investigaciones adicionales, todavía no se está usando. ¿Vale? Se entiende que los péptidos se entiende que algunos tés, ¿vale? Se entiende que algunos polifenoles del té, arándanos o cacao, y la fibra celular vegetal modificada van a favorecer este proceso de prebiótico. La arginina es un aminoácido, sabemos, digamos que para nosotros hemos dicho que era el más importante, es un aminoácido de origen natural, presente en la saliva parotiidea y probablemente el prebiótico más investigado para el cuidado bucal. Sí, va a hidrolizar el amoníaco mediante la vía del sistema arginina y lo que va a producir es que miembros comensales asociados a la salud, como son el Streptococcus sanguinis, el Gordoni, el Parasanguinis y el Mitis, y ciertas cepas de Lactobacillus también son positivas para cuando se usa la arginina. La producción de amoníaco a partir del metabolismo de la arginina va a proporcionar lo que son ventajas ecológicas como aumento del pH y bioenergéticas a las bacterias, en este caso positivas, lo que favorece su crecimiento. La arginina también puede aumentar la permeabilidad del biofilm mediante la interferencia con la producción bacteriana de exopolisacáridos que mantienen una comunidad matriz. La relación entre la actividad y la caries se ha evaluado tanto en adultos como en niños. Y bueno, sabemos que hay estudios que muestran cómo el uso de la arginina baja el KOD en estas poblaciones. Las cepas probióticas más comúnmente utilizadas para la salud oral pertenecen a los géneros Lactobacillus y Bifidobacterium, aunque también algunas especies de Streptococcus presentan propiedades probióticas. Se consideran beneficiosos dependiendo de cada cepa. Sin embargo, esto se ve cuestionado por el hecho de que los beneficios para la salud oral mencionados continúan a continuación se ha logrado utilizando mezclas de diversas cepas y dosis. Otro aspecto interesante es que solo unas pocas cepas utilizadas en los ensayos clínicos son de origen oral. El uso común de cepas gastrointestinales podría ser subóptimo para el entorno único y complejo de cavidad oral. Un ejemplo de esto es una cepa probiótica derivada de la boca, es el Limosilobacillus reuteri, que fue aislada de la placa dental, creo recordar, de una mujer joven con una salud oral no comprometida, ¿no? En múltiples casos, y ahí se usa mucho. Lo que van a producir es que van a trabajar
de tal manera que anulan, por ejemplo, el Streptococcus dentisani y el Streptococcus A12 son probióticos potenciales contra caries debido a su actividad inherente inhibitoria frente al Streptococcus mutans y su capacidad para metabolizar arginina. Los probióticos tienen tantos efectos preventivos como terapéuticos, y los efectos locales van a incluir la adhesión de patógenos, inhibición de crecimiento de patógenos y efectos sistémicos se basan en estimulación y modulación del sistema inmune mucoso. Reduce las citoquinas proinflamatorias e incrementa las citoquinas antiinflamatorias, aumentando los péptidos de defensa del huésped, como la beta-defensina 2, es decir, mayor secreción de inmunoglobulina en la saliva, son factores positivos. Y una observación común es que el consumo de probióticos debe ser regular, al menos 4 o 5 días por semana, para lograr efectos beneficiosos. Las formas de administración van a incluir productos lácteos como yogur o kéfir con concentraciones de 10 millones a 20 millones de bacterias vivas mililitros, de las cuales se recomienda consumir de 100 a 150 mililitros por día. Existen también tabletas y bueno, bacterias. La aplicación está cada vez más en uso. En odontología. Un apartado que me interesa que trabajemos en este podcast hacia la salud es el aspecto de cuestionarse, ¿no? En un mundo donde todo está al alcance, conocemos la página que nos va a dar más información sobre, es el Human Oral Microbiome Project. Esta página, este soportal, forma parte de los esfuerzos de los institutos nacionales de Estados Unidos para estudiar el microbioma humano. Y es una base de datos donde el resultado más importante es proporcionar información detallada sobre cientos de especies orales, incluyendo sus genomas, taxonomía y comportamientos dentro del biofilm oral. Apoya la investigación mediante tecnologías avanzadas, comprende mejor las enfermedades orales al identificar qué microorganismos están presentes en estado de salud y enfermedad, y desarrolla mejores diagnósticos y tratamientos conociendo qué especies predominan en un microbioma sano y qué especies se pueden diseñar probióticos, prebióticos o terapias dirigidas. Es un esfuerzo científico internacional al final en mapear, catalogar todas las especies microbianas de la boca, entender su papel en la salud oral y general y crear recursos que hoy es una referencia indispensable para cualquiera de vosotros que quiera investigar. ¿Vale? Muy interesante, muy recomendable. Aquí, para los que estáis solo en Spotify, pues lo que estamos haciendo es viendo un vídeo de cómo entrar en el Human Oral Microbiome Project, ¿vale? La página web es muy sencilla, es www.homd.org.
¿Cómo se desarrolla la biopelícula oral? Pues hay varias etapas. Sabemos, por un lado, tenemos una matriz acelular que está en torno al 75 al 80% del volumen de la biopelícula. Tiene un triple origen. Esta matriz es microbiano, salival y la alimentación. Se dispone entre microorganismos, los rodea y le sirven como elemento nutricional. Compuesta por compuestos inorgánicos, el agua, hidratos de carbono, proteínas, glucoproteínas y algunos lípidos. Esa es la matriz acelular. Y existen 4 fases del desarrollo de la biopelícula. La primera fase es la formación de la película adquirida, transporte bacteriano a la película adquirida, adhesión reversible. Posteriormente existe la segunda fase, que sería la colonización primaria. Tercera fase, que será la colonización secundaria. Colonización terciaria, biopelícula madura. Y cuarta fase, que es lo que se considera la mineralización de la biopelícula. Vamos a ir analizando fase a fase. La película adquirida, que era la primera fase, ¿no? Surge a los pocos minutos de una higiene oral adecuada. Es decir, me cepillo perfectamente, enseguida, a los pocos minutos, ya empiezo a tener esa película adquirida. La saliva va a bañar el esmalte y se forma la capa de hidratación de Ster, que tiene principalmente calcio y otros compuestos como lo que van a facilitar es que se adhieran proteínas y glucoproteínas salivales. Restos glucídicos, es fina, amorfa y acelular. Y la carga resultante, muy importante esto, es electronegativa. Sobre esta capa se absorben proteínas y glucoproteínas salivales, como la alfa-amilasa, que ya la estudiamos en el tema de saliva, de medio oral, las lisocimas, la inmunoglobulina A, muy importante, la inmunoglobulina G, mucinas, la MG1, histatinas, estaterinas, cistatinas y PRP. Igualmente se absorben de origen bacteriano como glucosiltransferasas, glucanos, ácidos lipoteicoicos y diversos restos glucídicos. Todos estos elementos al final van a actuar como receptores para la unión posterior a las bacterias. En conjunto, la carga de la película adquirida es electronegativa. Vale. ¿Qué pasa después? Existe después lo que se llama el transporte bacteriano a la película adquirida y existe la adhesión reversible a la película adquirida. Se establece entre las 0 y las 4 horas después de la formación de la película adquirida. En ella las bacterias vencen las fuerzas de repulsión con la superficie de la película adquirida, ya que ambas son cargas electronegativas, pero se repelen, pero esas fuerzas se rompen y se establecen uniones débiles como los enlaces de hidrógeno y las fuerzas de Van der Waals. Muy bien. Seguimos en lo que sería la colonización primaria, ya pasadas 4 horas. Entre las primeras 4 horas y las próximas 24 se produce la colonización primaria, que es una adhesión irreversible y específica entre receptores de la PA, que es la película adquirida, y determinadas moléculas localizadas en la superficie de las bacterias conocidas como adhesinas. Así se establecen diversas interacciones iónicas, electrostáticas, enlaces covalentes y diferentes tipos de adhesión. Además, existen uniones que lo que van a facilitar entre estas adhesiones de bacterias llamadas criptitopes, que proporcionan una ventaja selectiva para cualquier microorganismo que colonice la superficie dental. Los criptitopes solo se exponen ante la presencia de bacterias que favorecen un cambio conformacional en su molécula. Esta etapa suele durar, como he dicho, hasta 24 horas. La placa todavía es muy fina, predomina el metabolismo aerobio y la nutrición microbiana procede principalmente de esas glucoproteínas salivales y de la dieta, incluso el líquido gingival si existe un cierto grado de gingivitis. Principalmente que encontramos aquí estreptococos pertenecientes al grupo mitis, como el sanguinis, estreptococos oralis y el mitis. También se aíslan actinomyces, neisseria, hemophilus, rotia dentocariosa, corinobacterium matrucochoti y en menor proporción otras bacterias, casi todas ellas, como hemos dicho, aerobias y anaerobias facultativas. La colonización secundaria y terciaria se va a producir entre 1 y 14 días. Si hasta ese momento lo que predominado es la adhesión, la unión bacteriana a una superficie, a partir de ahora, aunque aquella puede continuar, se produce especialmente el qué.
una multiplicación activa por agregación. Bacterias que se unen unas a otras taxonómicamente relacionadas y se coagregan. Bacterias que se fijan a otras con las que se relacionan desde el punto de vista taxonómico. Colonizadores primarios se unen a unas nuevas secundarias, e incluso estas a otras terciarias. La placa va a aumentar en espesor y en las zonas más profundas el potencial de oxidorreducción disminuye. Se van produciendo cambios cualitativos por fenómenos antagónicos, como por ejemplo competencia por nutrientes, producción de H2O2, elaboración de bacteriocinas y consumo de oxígeno, de tal manera que la nutrición bacteriana proviene de la degradación de la matriz acelular y de fuentes interbacterianas, gracias a la excreción de productos metabólicos que son utilizados por otros físicamente próximas. Como consecuencia se producen una serie de interacciones complejas que darán lugar a un cambio de composición en la biopelícula, por un proceso de sucesión microbiana. Entre los colonizadores secundarios y terciarios destacan bacilos anaerobios facultativos, el Quenella corrodens, el Capnocitofaga, Propionobacterium, estrictos como las selenomonas, porfiromonas, Prevotella, y se ha propuesto el Fusobacterium nucleatum como puente entre los colonizadores primarios, secundarios y terciarios. Por microscopía electrónica, esta coagregación puede dar lugar a formaciones morfológicas como la típica imagen de mazorca de maíz de los bacilos, las pilosas de los bacilos unidos de bacilos o mixtas. Al final, a medida que la placa aumenta, hay cambios en los tipos de bacterias presentes. Recordar, el microbioma, la microbiota va cambiando, la biopelícula es una ciudad, cambios en el entorno producen cambios en las bacterias. La colonización terciaria, que son algunas células se liberan de la matriz y colonizan nuevas superficies. El despegamiento puede deberse a fuerzas externas de la biopelícula y se produce la coagregación de nuevas cepas bacterianas. La placa madura puede establecerse después de 2 semanas más o menos. Los gradientes continúan hasta convertirse en factores críticos para el crecimiento microbiano, de modo que zonas muy próximas pueden variar la concentración de nutrientes, pH, potencial de oxidorreducción y productos tóxicos del metabolismo. Tales variaciones en la misma biopelícula son responsables de una heterogeneidad ambiental, lo que da como resultado un mosaico de microhábitats. De tal manera, los microorganismos pueden producirse, ¿vale?, nuevos cambios fenotípicos para adaptarse a nuevas condiciones. Ausencia de nutrientes, de oxígeno y acúmulo de productos de desecho, autólisis, producen espacios vacíos. Y además se producen esos cambios, básicamente está constituido por compuestos orgánicos, agua, hidratos de carbono, proteína, glucoproteína, algunos lípidos y estos cambios en el genoma, en la microbioma. En cualquiera de las etapas mencionadas existe un fenómeno que se llama de despegamiento, proceso en el cual se da la acción de determinadas proteasas que rompen las uniones adhesivas, agregaciones y coagregaciones. De esta forma, los microorganismos liberados pasan de nuevo a la salida, desde donde estarán otra vez dispuestos para iniciar nuevas colonizaciones, salvo que sean arrastrados al tracto digestivo. En buena medida, la formación de la placa enteral está regulada genéticamente. Así ocurre con la génesis de adhesinas específicas. El resultado final es el desarrollo de una película compleja, interactiva, polimicrobiana, especial y funcionalmente organizada. ¿Qué sucede después? La fase de mineralización. Transcurrido un tiempo variable, la placa madura puede mineralizarse y va a formar el cálculo. El 70-80% de sales inorgánicas, el resto es el cálculo y el resto son proteínas, glúcidos y lípidos. Y los 4 componentes inorgánicos más frecuentes son la hidroxiapatita, la huiloquita, el fosfato octocálcico y la brusita. Sabemos que se han propuesto diversas teorías sobre la formación del cálculo, la sobresaturación de las sales de saliva, el sistema pirofosfato-pirofosfatasa, lo veremos en otra clase, la desregulación del proceso de mineralización y la cristalización intracelular. Determinadas bacterias forman microcristales intracitoplasmáticos que actuarían como núcleos de mineralización y posteriormente se va produciendo una cascada de mineralización. ¿Dónde podemos encontrar la biopelícula oral? Pues se encuentra o bien supragingival a nivel coronal, en las superficies lisas, ya sea la zona marginal proximal, las superficies retentivas, como son las fosas y las fisuras, es decir, a lo largo de estas superficies, y la subgingival, que se asientan cerca en el surco gingival. ¿Dónde pensáis que puede haber biopelícula? Pues, por ejemplo, en materias de restauración, elementos de ortodoncia, cualquier elemento retentivo en una prótesis removible, implantes. Todo va a ser colonizado por las bacterias. Es una cuestión de tiempo.
Se han identificado más de 700 especies bacterianas, siendo el segundo microbioma más diverso del cuerpo humano, tras el intestinal que cuenta en torno a unas 1200. Las bacterias dominantes hay un equilibrio entre las gram positivas y las gram negativas. Estaría entre Streptococcus actinomyces, Lactobacillus, Bifidobacterium y luego a nivel de gram negativas las Fusobacterium, Prevotella, Forophyllmonas, Neisseria son las principales. ¿Cómo identificamos la biopelícula oral? Bueno, existen utilidad de detección y control de la biopelícula por el paciente, gran importancia en el diagnóstico, en el mantenimiento y la promoción de la salud oral y aplicación en estudios estadísticos. Es muy importante porque el identificar bien, cuando al paciente le proponemos un revelador de placa, que el más común pues quizás que use la consulta del Plaque Control, aunque vamos a ver otros, lo que va a hacer es que va a hacer una llamada sobre la autopercepción, es decir, al final lo que van a hacer es teñir las bacterias bueno, ya veremos la actividad, la biopelícula, la placa que existe y queda un poco transparente o blanca, la va a teñir y el paciente va a percibir el cómo está haciendo la técnica de higiene, que como hemos visto antes, lo más importante para poder mantener a un paciente en salud, a nivel periodontal, a nivel de caries, es dieta y remoción de plata. Por ello es muy importante la identificación de la biopelícula oral mediante el paciente. Mediante el espejo del explorador es difícil la evaluación. El microscopio óptico clínicamente no es interesante. Vamos a poner un microscopio para ver una boca. Procedimiento físico, utilización de una lámpara de rayos ultravioleta, procedimientos físico-químicos utilizando fluorescente, algún colorante y utilización de colorantes, que son los reveladores de biopelículas, que será un poco los que más vamos a recomendar. Al final, siempre que queremos mejorar algo hay que hacerlo más sencillo y en este caso los procedimientos químicos otorgan un coste-efectividad muy alto, son de fácil acceso, los venden en cualquier farmacia, también hay los profesionales, pero el paciente los puede usar y se usan de manera masiva y de manera muy interesante por ese coste-beneficio que tienen, que es realmente interesante y competitivo. Existe la clasificación química de los colorantes, el trifenilmetanos, que son ácidos como el azul patentado y el verde brillante, básicos como la fusina y violeta de genciana, los antenos, que es fluorescina, eritrosina, eosina, mercurocroma, el rosa de Bengala, y la clasificación según la tinción, ¿vale? Que son monocromáticos, son los más utilizados, como os decía, el verde brillante, fusina, eritrosina, y luego ya los de varios colores, como el metacromáticos, como el test bicolor, colorantes bitonales, el triplake, y que valoran la antigüedad de la biopelícula, la acidez. Identificación en el hogar, como podemos, pues lo que os he dicho antes, por ejemplo, Plaque Control es muy útil, lo venden en pastillas o líquido, y el enjuague precepillado de láser que tiene, bueno, pues alguno, no me gusta mucho dar nombres porque la industria es una herramienta de control y económica, no de salud, no siempre están por la salud. Pero bueno, eso en otra ocasión hablaremos de industria, salud y odontología. Vale. Existen los monocromáticos, luego los de metacromáticos, que están el azul violeta, placa antigua, más de 48 horas si usamos el tilplaque, el rojo rosa, placa recién formada, y azul transparente, placa de alto riesgo. Es interesante para a ese nivel poder, bueno, manejarlo y así el paciente puede ver
mejor cómo se produce pues, esa placa, ¿no? Posteriormente, un apartado que nos interesa es las biopelículas orales y enfermedades orales. Para explicar la génesis de estas patologías se han propuesto 4 tipos de hipótesis: la inespecífica, biopelícula específica, biopelícula ecológica y la mixta. La hipótesis específica de la placa, que sería la idea central, solo unas pocas bacterias concretas son responsables de causar la enfermedad. La aplicación clásica, pues caries, Streptococcus mutans, lactobacillus, enfermedad periodontal, porfiromonas gingivales. ¿Vale? Las estrategias preventivas deben dirigirse a organismos específicos. Explica bien estados avanzados de enfermedad, pero no porque estas bacterias puedan estar presentes en personas sanas sin causar daño. Y eso es una pregunta interesante. A mayor cantidad, mayor riesgo de padecerlas. Sí. Luego tenemos la hipótesis específica. La hipótesis no específica. La responsabilidad de los procesos solo se debe a los microorganismos concretos y determinados, la no específica de la placa. La enfermedad es causada por la cantidad total de placa, no por bacterias concretas. Razonamiento: una placa más abundante, más actividad metabólica, más ácidos, más inflamación. Limitación importante: no explica de por qué dos personas con igual cantidad de placa pueden tener diferente susceptibilidad a caries o periodontitis. Hipótesis de la biopelícula ecológica o hipótesis ecológica de la placa. Esta idea moderna y muy aceptada actualmente, idea central: los cambios en el ambiente oral alteran el equilibrio del microbioma y favorecen la proliferación de bacterias patógenas. Ejemplos de cambios ecológicos: caries, descenso de pH repetido por azúcares, selección de bacterias y acidúricas. Mutas, por ejemplo, periodontitis, inflamación gingival, aumento de nutrientes derivados del huésped, péptidos, hierro, etc. Proliferación de anaerobios, gram negativos, y va a producir una implicación de tal manera que la clave no es eliminar bacterias, sino modificar el ambiente, dieta, pH, control mecánico y la reducción de inflamación. Hipótesis de la biopelícula ecológica. Los microorganismos relacionados con la enfermedad pueden estar en la placa a niveles muy bajos y no producir enfermedad. Cambios medioambientales son los que producen alteraciones en la microbiota y dan lugar a la enfermedad. ¿Vale? Luego estaría la hipótesis de disbiosis o hipótesis mixta, que es como un compendio de las 3 anteriores. Lo que va a decir es que la enfermedad no se debe a un microbio, sino a un ecosistema desequilibrado donde múltiples especies actúan en sinergia para promover inflamación y mineralización. Ciertos microorganismos lo que van a producir es la respuesta inflamatoria al huésped, aumenta la disbiosis, biopelícula patógena es un consorcio de bacterias con funciones coordinadas, es como una especie de compendio de las 3 anteriores. Sabemos que la biopelícula está principalmente asociada con 2 procesos patológicos en la boca, uno la caries y otro la enfermedad periodontal. ¿Qué es lo que sucede? La caries es una enfermedad multifactorial, en lo que la fermentación del azúcar, esta es la definición clásica, ¿no? La fermentación del azúcar por bacterias de la biopelícula oral conduce a la desmineralización de las superficies dentales, lo que en el análisis final puede conducir a la formación de caries. A día de hoy sabemos que hay una serie de determinantes como el tiempo total de exposición al medio ácido, la alimentación rica en hidratos de carbono o el huésped. Calidad y morfología de los dientes, 3.2, cantidad y cantidad de la saliva. En salud, los microorganismos periodontopatógenos se encuentran en concentraciones muy bajas. La gingivitis y periodontitis son el resultado del desequilibrio, hipótesis ecológica. En la biopelícula de enfermedad periodontal puede hablar de 3 zonas: adherida al diente, flotante y adherida al epitelio, de tal manera que es la continuación de la placa marginal, y flotante numerosos bacilos gram negativos, anaerobios estrictos y facultativos sin apenas matriz celular, y adherida al epitelio se localizan las principales bacterias periodontopatógenas: Actinobacillus, Actinomycetum comitans, porfiromonas gingivales y Treponema denticula. ¿Y qué sucede en la biopelícula oral y cuerpo? A mí me gusta mucho manejar un concepto que es la translocación bacteriana. ¿Por qué? Porque lo que tenemos es que las bacterias de la boca están perfectamente integradas en la fisiología del cuerpo humano. Pueden, por ejemplo, traslocarse al intestino por vía hematógena o por vía enteral. ¿Y qué sucede? Pues actividades cotidianas como masticar, usar hilo dental, cepillarse, puede introducir bacterias orales en sangre. En condiciones de periodontitis son más frecuentes e intensas. ¿Y qué sucede? En endocarditis infecciosa, pues puede producir complicaciones en válvulas cardíacas, en pacientes inmunodeprimidos. Este fenómeno se ha relacionado pues,
con ese tipo de procesos, cáncer colorectal, alteraciones inmunológicas. Bueno, no está claro, pero hay líneas de investigación sobre el eje con el Parkinson, pero bueno, microbioma oral, impacto en la salud sistémica. Existe evidencia sólida que vincula la disbiosis oral con enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades gastrointestinales, trastornos neurológicos, de enfermedades autoinmunes. Y bueno, el fosfatorium nucleatum implica en tumores orales y digestivos, pues con el cáncer. Mediante inflamación sistémica, mimetismo molecular, endotoxinas bacterianas, lo que van a producirse es la activación de procesos patológicos. Efectos positivos de las bacterias orales. El nitrato, verduras de hoja verde, la remolacha, produce nitrito, posteriormente óxido de nitrito y van a producir un efecto positivo en el equilibrio del microbioma. A día de hoy sabemos que el microbioma oral no solo determina la salud bucal, sino que impacta en enfermedades sistémicas. Sabemos que se deben de diseñar estrategias preventivas personalizadas fomentando hábitos saludables que favorezcan un microbioma beneficioso. Esta es la bibliografía que nosotros manejamos para este se ha basado para este capítulo, como os he dicho, en ontología preventiva y, y comunitaria de Cuenca y Vaca, la cuarta edición, y el libro también. Os recomiendo el libro de Innovation in Preventive Dentistry, que además todos los podéis acceder mediante grupos de, si no podéis, pues Telegram, existen grupos para poder adquirir este tipo de contenidos. Y nada, simplemente daros las gracias por seguir este canal de autoaprendizaje en el que lo que tenemos es una comunidad de gente activa, gente con inquietudes. Y bueno, espero que haber resuelto haberos planteado un esquema novedoso y estructurado sobre el manejo del microbioma. En resumen, es muy interesante para todos nosotros el poder activar una vía terapéutica mediante probióticos, conocer bien los prebióticos y sobre todo reconocer que en este organismo estamos en una proporción muy equilibrada entre células, microbiota y unas sinergias que todavía a nivel genómico no hemos llegado a descubrir, pero que están sucediendo ahora mismo en este momento tan apasionante de la medicina. Invitaros a esa puerta de la ontología hacia el microbioma, a una praxis más sostenible, más ética, una praxis donde el autoaprendizaje de uno mismo, la exploración y el manejo científico en este caso las técnicas hacia como proponíamos en el libro en el portal americano de la genómica y el microbioma, van a producir una ontología mejor, de más acceso a las personas y mucho más acorde a las necesidades del planeta. Muchas gracias por todo, nos vemos pronto y espero que hayáis disfrutado de esta clase.
yo he puesto que ese día hacemos 3 horas de teoría, es decir, más o menos hora y pico del primer tema y hora y pico del segundo tema.